En el año 2013, un adolescente de 15 años originario de California decidió hacer realidad sus fantasías, siguiendo los pasos de hombres por los que sentía admiración. Lamentablemente, sus modelos a seguir no eran precisamente individuos ejemplares, sino algunos de los asesinos seriales más conocidos de Estados Unidos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Daniel Marsh nació el 14 de mayo de 1997, fruto del matrimonio conformado por Bill Marsh y Sherry Hoskin, quienes ya habían traído al mundo a una niña llamada Susan. Daniel fue noticia cuando a los 12 años recibió el premio Héroes de la Cruz Roja Americana por salvar la vida de su padre, gracias a la rapidez con la que reaccionó ante un infarto que Bill sufrió mientras conducía. Según narró el propio Daniel a los medios que lo entrevistaron, Bill estaba al volante cuando se desmayó. Al verlo inconsciente, él rápidamente se colocó en su asiento, tomó el control de la camioneta familiar para llevarla a un lado de la carretera, frenó y posteriormente reanimó a su padre golpeándolo con el puño en su pecho. Pero esta acción tan meritoria por la cual fue reconocido distaba mucho de lo que era realmente la vida del pequeño, que muy temprano había comenzado a experimentar problemas de salud mental y a tener un comportamiento muy violento. En el año 2008 los padres de Daniel se divorciaron y fue aquí que él tuvo sus primeros impulsos homicidas, estos relacionados con una ex maestra del jardín de infantes, con la que su madre tenía una aventura y a quien él culpó siempre de la separación de sus padres. A los 10 años comenzó a tener fantasías sangrientas y se imaginaba estrangulando o cortando la garganta de la que había sido su profesora y de otras personas. También se supo que soñaba con convertirse en un asesino en serie. Daniel fue diagnosticado con trastorno de adaptación y un estado de ánimo depresivo, y comenzó a recibir ayuda de especialistas, con quienes compartió todos sus pensamientos sobre torturar y matar. Mientras cursaba 7º grado, él pasó de las fantasías a las amenazas. En mayo de 2010 comenzó a ser tratado por un doctor llamado David Bessa en el Centro Médico Kaiser Permanente. En su planilla se mencionaba que sufría de pesadillas, problemas de carácter y falta de empatía. En el segundo semestre de ese mismo año le comenzaron a recetar antidepresivos como parte de su tratamiento. El adolescente para este punto ya había comenzado a consumir drogas y alcohol, y se dividía entre la casa de su mamá y la de su papá. Pero eventualmente, harto de sus borracheras e intoxicaciones, fue echado de la casa de su padre por el mismo Bill. En el año 2011 el ya complicado cuadro de Daniel se empeoró cuando fue diagnosticado con anorexia. El adolescente llegó a pesar 42 kilos, y esto hizo que su tratamiento empeorara. Las cosas para Daniel no iban nada bien, y en diciembre de 2011 él fue internado en una clínica debido a su trastorno alimenticio. Salió de esta clínica un mes después, en enero del año 2012, y al salir las cosas empeoraron. Daniel era cada vez más violento, y además de eso externaba sus pensamientos. Él le comentaba a los consejeros escolares que quería cometer una matanza en el instituto. También llegó a decirle a uno de estos que soñaba con torturar a la gente pelándoles la piel y quitándoles los párpados. Uno de estos consejeros escolares denunció esta situación y Daniel fue enviado de nuevo a una institución de salud mental donde permaneció encerrado durante algunos meses, ya que un juez determinó que sus pensamientos eran muy peligrosos tanto para él como para sus compañeros. Cuando Daniel salió de esta institución, volvió a la escuela y de nuevo le contaba a los consejeros las fantasías de tortura y asesinato que tenía.
En una segunda ocasión, otro consejero escolar puso una denuncia, pero esta vez el juez determinó que Daniel no era un peligro para sus compañeros. Él dijo que si el chico hubiese querido hacer una masacre escolar, lo hubiese hecho al salir de su primer tratamiento. Así que se decidió que él tenía que seguir en el tratamiento psiquiátrico que tenía, seguir hablando con los consejeros escolares y tratar de llevar una vida de lo más normal posible. Pero el comportamiento de Daniel era de todo menos normal. Él no se comportaba como un adolescente de su edad y comenzó a ver sitios pornográficos en los cuales se mostraban videos de violaciones y cosas muy violentas. Los padres de Daniel estaban muy preocupados, especialmente su madre, porque como ya dijimos, para ese momento su padre ya se había hecho a un lado en su crianza, pero al final de cuentas toda su familia quería ayudarlo, cosas que ellos pensaban nunca iban a poder hacer. Daniel exteriorizaba cada vez más sus ideas. No solamente las hablaba con amigos y profesores, sino también lo dejaba plasmado en sus dibujos de clase de arte, y tenía un plan escrito con el cual él pensaba matar al exnovio de su novia. Poco a poco él se fue acercando a hacer realidad sus fantasías, y finalmente la madrugada del domingo 14 de abril de 2013 se convirtió en un asesino. Le quitó la vida de la manera más cruel a dos queridos miembros de la comunidad, Oliver Chip Jr. y su esposa Claudia Maupin, de 87 y 76 años respectivamente. Oliver nació el 26 de abril de 1925 en Grand Island, Nebraska, y sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El hombre estudió en la Facultad de Derecho de Berkeley, una universidad de California, y ejerció su profesión hasta el final de sus días. Además del amor por su carrera, siempre se sintió atraído por la escritura y le encantaba leer. Se sabe además que había sido miembro fundador de la Iglesia Unitaria Universalista del lugar, donde conoció a Claudia, con quien se casó en 1996. Ella nació el 15 de mayo de 1936 y era asociada pastoral. Además participaba activamente en el teatro local. Ambos tenían descendencia de sus matrimonios anteriores. Claudia tuvo 3 hijos y Oliver 6. Luego, al unirse, la familia se conformó por un total de 11 hijos, tomando en cuenta los hijastros que habían tenido de sus matrimonios anteriores, 14 nietos y 8 bisnietos, quienes se acoplaron fácilmente y se decía que todos eran muy felices. Los allegados de Claudia la consideraban un oráculo, una mujer amable de risa escandalosa, que era capaz de hacer que cualquier persona se sintiera valorada. También la recuerdan como una mujer a la que le encantaba dar abrazos. Le encantaba hacer reír y sentir alegría por vivir. Era compasiva, amorosa y se sentía agradecida por todo. Para cuando todos los hechos sucedieron, Oliver y Claudia tenían una vida feliz juntos y más de 17 años de matrimonio. El 14 de abril del año 2013 era domingo. Oliver y Claudia tenían que asistir a la iglesia como lo hacían todas las semanas, pero ese día no llegaron, lo cual preocupó mucho a la congregación, en los que estaban incluidos sus hijos, nietos y bisnietos. Para ellos era muy extraño que la pareja no llegara y además que no le avisaran a nadie. Estos comenzaron a hablarles por teléfono, les llamaron, les enviaron mensajes, pero no recibieron ninguna respuesta. Uno de los hijos de Oliver llegó a la casa de la pareja con uno de sus hijos, nieto de Oliver. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Él pensó que tal vez la pareja había decidido hacer algún viaje express fuera de la ciudad y por algún motivo se les había olvidado avisar. Quedó con sus hermanos y hermanastros de que esperarían algunas horas más para ver si sus padres se comunicaban, pero esto no fue así. Llegó la noche y una de las hijas de Oliver decidió ir a la casa de la pareja con la policía. Ella tocó insistentemente la puerta principal. Las luces estaban apagadas y parecía que no había nadie en la vivienda. Los oficiales esperaron fuera con ella y comenzaron a revisar los alrededores de la vivienda. Se dieron cuenta que una de las ventanas estaba rota y la mosquitera cortada.
esta ventana daba a la habitación principal. Cuando alumbraron pudieron ver que había manchas de sangre, y al ver un poco más adentro se dieron cuenta que había 2 cuerpos. Rápidamente los oficiales de policía decidieron forzar la entrada. Entraron a la casa, fueron a la habitación y en efecto encontraron los cuerpos de la pareja. Ambos habían recibido múltiples puñaladas. Además de eso, a uno de ellos le habían sacado las vísceras. Se supo también que el asesino había experimentado con los cuerpos. Encima de uno había un teléfono y encima de otro un vaso. Una situación para las autoridades bastante extraña. No sabían bien qué había llevado a una persona a cometer ese crimen tan terrible, especialmente con una pareja tan querida en la comunidad y que parecía no tener ni un solo enemigo. Durante la inspección de la escena del crimen de Oliver y Claudia, los investigadores esperaban obtener evidencia física que los condujera al asesino, pero no hallaron nada. No había huellas dactilares, huellas de zapatos, fluidos corporales o alguna pista que les permitiera seguir con la investigación. La familia, al ser entrevistada, no podía pensar en alguien que tuviera un motivo para asesinar a la pareja. En la investigación estuvieron 25 agentes del FBI conjuntamente con la policía local, quienes dedicaron semanas al caso sin que hubiera avances. Sin embargo, por las características del asesinato, creían que podía tratarse de un crimen personal y que todo se había desencadenado por una pelea familiar. Incluso consideraron la posibilidad de que el atacante fuera alguien con llaves en la casa y que podía haber roto la ventana para confundir a los investigadores. Fue en ese momento que las sospechas recayeron en algunos familiares cercanos. Los detectives entrevistaron a todos los parientes de la pareja de forma individual. Cuando llegaron a Robert, uno de los hijos de Oliver, y a sus 2 hijos, llamados Oliver y Tony, se concentraron en ellos. Pero los 3 colaboraron con las autoridades y acudieron sin abogado a las largas horas de interrogatorio. No había ninguna prueba, así que los dejaron a un lado de la investigación. Varios factores hicieron que las sospechas recayeran sobre otro de los nietos de la pareja. Una de las alfombras de la casa del chico había sido sometida a un tratamiento de limpieza con vapor el mismo día del doble asesinato. Por otra parte, al revisar la habitación del joven, se halló un dibujo que mostraba a un hombre con un cuchillo parado en una cama encima de 2 niños. La policía cortó la alfombra, sacaron varios accesorios de plomería y unas muestras del piso. La familia no creía que algo así fuera posible, porque todos se adoraban, y de hecho colocaron miles de dólares para contratar un abogado para el joven, quien se sintió perseguido. Incluso cuando su nombre fue desvinculado del suceso, él siguió sintiéndose señalado, y 3 años después del doble asesinato se quitó la vida por la depresión. Fue una llamada anónima al número de emergencias 2 meses después de la muerte del matrimonio que cambió completamente el curso de las averiguaciones. Police emergency? Oh, yeah. Can this be anonymous? What are you reporting? Double homicide. The reason why I want to remain anonymous is because if my mom finds out, she will send me to military school. Quien realizó la llamada al número de emergencias fue Álvaro Garibay, de 17 años, un amigo de Daniel Marsh, quien en ese momento tenía 15. Álvaro le dijo a las autoridades que Daniel había estado hablando en la escuela de que él había sido el autor del crimen, y que como él era su amigo cercano, le había contado muchos detalles. Y en efecto, Álvaro le dio a la policía demasiados detalles sobre el doble asesinato, detalles que para las autoridades solo la persona que había cometido el crimen podía saber. Ellos centraron mucho sus sospechas no solamente en Daniel, sino también en Álvaro. Lo interrogaron en varias ocasiones porque creían que el adolescente no podía saber tantos detalles sin haber estado implicado. Además, cuando el fiscal del distrito escuchó el nombre de Daniel Marsh, se sorprendió mucho, ya que unos años atrás el chico había sido noticia en la comunidad, pero no por algo malo, sino por una acción heroica. Era muy difícil de creer que este joven
se había estado involucrando en diversos hechos criminales, especialmente en un doble asesinato. Pero también tuvieron entrada a toda la carpeta y el historial psiquiátrico de Daniel, y allí fue que comenzaron a considerarlo un sospechoso en la investigación. Álvaro le dijo a la policía que Daniel hablaba mucho de matar gente, pero que nunca pensó que lo haría seriamente, a pesar de que incluso sabía que su amigo ya había estrangulado a un gato en la calle. Detalló que había abierto a las víctimas para ver el interior, que trató de extraer el ojo de Claudia para saber cómo era, pero que no pudo hacerlo. Cuando las autoridades le preguntaron a Álvaro por qué había demorado tanto en pasar la información, dijo que tenía miedo, pero que finalmente lo había hecho porque Daniel había dicho que volvería a matar, y que no solamente su familia, sino la de todos sus amigos estaba en riesgo. Según la información que Álvaro dio a las autoridades, Daniel comenzó a hablar del hecho un día después del doble asesinato, un día después de que se descubrieran los cuerpos. Comenzó a preguntarle a sus amigos y a su novia en la escuela secundaria si habían escuchado lo que había pasado, a lo que algunos de ellos le contestaron con una negativa, ya que no era algo que se había hablado en muchos noticieros. Daniel comenzó a hablar con mucho detalle de los crímenes y además de eso dijo que él había sido el autor. Los chicos se sentían muy incómodos con la presencia del joven en la escuela secundaria. Su novia terminó la relación con él, y es que Daniel comenzó a llevar un cuchillo en su mochila. Uno de los alumnos avisó al director de la escuela y él fue suspendido unos días por esto. Su novia dijo también que ella se sentía perseguida. Daniel la seguía a todos lados e incluso en una ocasión entró a su casa por la puerta del perro. Para las autoridades todo esto eran acciones muy preocupantes, y para ellos Daniel sí tenía algo que ver con los asesinatos y Álvaro no, así que a él lo sacaron completamente de la investigación. Una vez con todas las pistas, Daniel fue llamado por las autoridades y 2 agentes comenzaron a interrogarlo. Los 2 agentes eran el detective Ariel Pineda y el agente especial del FBI, Chris Campion. You were there. Me? Mm-hmm. That's ridiculous. Why is it ridiculous? I'm a kid. Ariel Pineda le preguntó a Daniel qué sabía del caso. Él mantuvo su distancia y respondió tranquilamente que sabía que alguien había entrado a la casa de los ancianos y los había apuñalado. Durante casi 4 horas se mantuvo en esta posición, mientras los agentes buscaban que él aceptara los hechos. De repente, ante una de las interrogantes, los oficiales percibieron que estaba comenzando a ceder. Le preguntaron por qué mentía descaradamente, y él respondió que lo estaban amenazando con que lo arrestarían por 2 asesinatos, que estaba muy asustado y que haría todo lo posible para tratar de decir que no lo había hecho. De repente Daniel pidió que no le arruinaran la vida y que en todo caso él deseaba que lo enviaran a un hospital psiquiátrico. Además puso sobre la mesa algo que los funcionarios no esperaban. Les dijo que cada vez que miraba a alguien en su mente veía destellos de imágenes suyas matándolo. Every time I look at someone, in my mind I see flashes of images of me killing them. Los funcionarios de la ley habían abierto una conversación que no anticiparon. Daniel llenó de detalles sobre sus fantasías de torturas y homicidios a los agentes. En este punto hizo referencia al plan que tenía a los 10 años para matar a la mujer por la que su madre había dejado a su padre. Cuando el representante del FBI le preguntó al respecto, Daniel respondió que iba a cortarle la garganta. A lo largo de la conversación, el adolescente afirmó que había intentado suicidarse 4 veces y habló de sus problemas de salud mental. Si bien Daniel estaba hablando con las autoridades, tuvieron que pasar varias horas para que ellos lograran que él al final aceptara que había cometido el doble asesinato. Dijo que la noche del sábado por la noche él había sentido una ira increíble en su cuerpo. Salió de la casa de su madre y dijo que estaba decidido a asesinar a alguien. Llevaba consigo un cuchillo. No tenía claro quién sería su víctima. Simplemente quería buscar a alguien para quitarle la vida. Fue así como se encontró con la casa de la pareja de Oliver y Claudia. Las luces estaban apagadas, ya era tarde, así que él asumió que ya estaban dormidos.
Rompió la ventana y además de eso cortó la mosquitera para poder entrar. Se dirigió a la habitación principal y en efecto encontró al matrimonio durmiendo. Él dice que estuvo parado unos minutos observándolos pensando qué haría, cuando de repente Claudia se despertó y comenzó a gritar cuando lo vio parado al pie de su cama. En ese momento él comenzó a acuchillarla. Oliver también se levantó y Daniel hizo lo mismo con él. El adolescente también dijo que en cierto punto él se dio cuenta que ellos ya estaban sin vida, pero que siguió apuñalándolos porque sentía un gran placer. También dijo que intentó sacarle las vísceras a Claudia, incluido el ojo, lo que ya su amigo había contado, porque quería ver cómo era un cuerpo humano por dentro. Comentó que luego de eso trató de limpiar la escena, de cubrir sus huellas y salió de la casa para volver a su residencia y continuar con su vida de manera normal. El asesino también dijo que esa noche había cubierto con cinta adhesiva sus zapatos a fin de no dejar huellas. Tenía un pasamontañas y guantes para evitar la transferencia tanto de ADN como de huellas dactilares. Las pruebas físicas que la policía había estado buscando estaban en casa de su madre. Allí las había guardado como recuerdos, según confesó. Cuando la policía fue al lugar, en efecto encontraron la ropa ensangrentada y el cuchillo que Daniel había utilizado para asesinar al matrimonio. Después de reconocer el doble asesinato, Daniel le dijo a los interrogadores que se había sentido increíble. Aseguró que había sentido felicidad, adrenalina y la dopamina recorriendo su cuerpo. De hecho, según los registros escolares, entre la fecha del crimen y el momento de la detención, el rendimiento académico de Daniel había mejorado, al punto de que ese mes fue nombrado el mejor estudiante. Los detectives ya tenían la confesión, pero uno de los agentes lanzó una pregunta inusual al sospechoso. Le pidió que le dijera cómo lo mataría. Daniel no dudó en contestar que lo asfixiaría con su propia corbata, o que golpearía su cara contra el espejo hasta romper el vidrio, y usaría esos pedazos para cortar sus arterias y sacarle los ojos. Culminó diciendo que no era nada personal. El agente dijo en una entrevista posterior que había hecho esta pregunta porque él estaba seguro de que estaba interrogando a un asesino en serie en potencia y de que Daniel era un peligro para la sociedad. El adolescente fue arrestado inmediatamente por el asesinato. Debido a la naturaleza del crimen, se pidió que fuera acusado en un tribunal de adultos y se le asignaron 2 defensores públicos de primer nivel. Le imputaron cargos por asesinato en primer grado, también por acechar a sus vecinos para matarlos e infligir tortura en la comisión de los asesinatos. También hubo un agravante por llevar un arma mortal durante los crímenes. Daniel durante la primera audiencia se declaró inocente por demencia, algo que los interrogadores y también el fiscal ya habían pensado, pero que para ellos no era cierto. Para los interrogadores y también para el fiscal, Daniel era un joven simple y sencillamente malvado. Si bien había tenido algunos problemas en su niñez, como por ejemplo el divorcio de sus padres y el hecho de que su padre lo echara de la casa, esto no había influido en él y en sus deseos de matar. Él seguramente ya los tenía desde muy pequeño, pero los había sacado a la luz cuando sus padres se habían divorciado. Simplemente para ellos era una persona malvada y además era un peligro no solamente para él mismo, sino para la sociedad. Los abogados defensores de Daniel centraron toda su defensa en la enfermedad mental que él tenía. Pidieron que un psiquiatra lo evaluara y que también se le hicieran algunos exámenes cerebrales para determinar si su cerebro funcionaba bien. Todos estos análisis salieron perfectos y además la evaluación psiquiátrica, si bien determinó que Daniel tenía varias enfermedades mentales, también el profesional determinó que era una persona cuerda y sabía bien lo que estaba haciendo. El psiquiatra informó que Daniel lo había amenazado cuando lo conoció y determinó que era una persona malvada y que simple y sencillamente encontraba placer en hacerle daño a los demás. Como la carta de la salud mental no funcionó, los abogados trataron de tirar completamente el interrogatorio que se le había hecho a Daniel. Alegaron que se había hecho de forma engañosa y que lo habían retenido a pesar de que él había hecho varias solicitudes para irse,
por lo cual no se había cumplido el estándar de confesión voluntaria. Aún así, el juez decidió que a Daniel se le juzgaría como adulto, y el juicio comenzó el 2 de septiembre de 2014. Él ya tenía 17 años en ese momento. El jurado, conformado por 8 hombres y 4 mujeres, escuchó de la defensa que la violencia descontrolada de Daniel había sido producto de sus diversas enfermedades mentales y de los medicamentos que le habían recetado. Por su parte, la fiscalía dijo que Daniel era astuto, manipulador y que había planeado todo cuidadosamente. Durante las 4 semanas que duró el juicio, subieron al estrado varios testigos, expertos patólogos forenses y además de eso el psiquiatra que había evaluado a Daniel, así como compañeros de clase y profesores. Al final, el 26 de septiembre del año 2014, luego de una corta deliberación, el jurado volvió con su veredicto. Encontraron a Daniel culpable de los 2 cargos de asesinato que le estaban imputando. Ahora todo estaba en manos del juez. El día 30 de ese mismo mes, el juez dio su declaración. Dijo que para él Daniel estaba cuerdo en el momento de los asesinatos, pero por su edad él no era elegible ni para la pena de muerte ni para la cadena perpetua. El fiscal del distrito dijo que en sus 28 años de ejercicio que llevaba hasta ese momento, no había sido testigo de un crimen tan espantoso, y le dijo al juez que debía darle a Daniel la máxima condena posible. Fue así como el juez determinó que Daniel sería enviado a la cárcel con una condena de cadena perpetua, pero podía pedir la libertad condicional luego de 52 años en prisión. Pero el reo todavía tenía muchas oportunidades para dar vuelta a su condena. Sus abogados echaron mano a una ley de California aprobada en el año 2013. Dicha legislación estableció un mecanismo para delincuentes que fueron encarcelados por delitos cometidos siendo menores. La sentencia por el crimen por el que había sido condenado Daniel era de 25 años. Él podía tener una perpetua, pero tenía que ser elegible para la liberación luego de ese tiempo. Él con este beneficio estaba esperando aspirar a la libertad condicional a la edad de 42 años. Adicionalmente, en el año 2016, los votantes del estado aprobaron la Proposición 57, en la cual los jueces de los tribunales de menores deben decidir si los delincuentes juveniles son juzgados en el tribunal de menores o de adulto. En consecuencia, el 22 de febrero de 2018, la Corte de Apelaciones del Estado revocó condicionalmente la condena de Daniel Marsh, diciendo que se llevaría a cabo una audiencia de transferencia para determinar si él debería cumplir la sentencia como adulto. El 16 de mayo de 2018 se subió un video a la plataforma de YouTube, en el cual aparecía Daniel ofreciendo una charla titulada Abrazando nuestra humanidad, en la cual hacía referencia a las dificultades que atravesó y expresaba que merecía una oportunidad porque ya estaba reformado. En su exposición dijo que se había dado cuenta que no existían las personas malvadas, sino enfermas. El video causó gran malestar entre los familiares de las víctimas y fue bajado de la plataforma poco tiempo después. Ese mismo año, el 21 de junio, los fiscales presentaron una petición alegando los mismos delitos y acusaciones con agravantes que en el juicio inicial. Un nuevo proyecto de ley del Senado de California, conocido como SB 1391, estableció la prohibición de que los menores de 16 años fueran juzgados como adulto. Tanto los fiscales como familiares de las víctimas se opusieron a la legislación y pidieron a la máxima autoridad del Estado vetar la ley, porque eliminaba la autoridad de un tribunal para decidir si un joven de 14 o 15 años era apto o no para el sistema de menores. El gobernador de ese entonces promulgó la ley el 30 de septiembre de 2018, justo antes de la audiencia de transferencia de Daniel. Al firmar, el gobernador dijo que el testimonio de las víctimas le pesaba, pero que también tenía que existir una necesidad de redención y reforma siempre que fuera posible. Frente a la promulgación de esta nueva legislación, la defensa de Daniel pidió un aplazamiento de la audiencia hasta enero de 2019, pero el juez negó la solicitud. Daniel subió al estrado para defender su caso. Él quería permanecer en el tribunal de menores.
mientras que los fiscales reiteraron que debía seguir cumpliendo su sentencia de adulto, diciendo que había sido muy calculador al planificar su crimen. Para sustentar la solicitud de la fiscalía, se llamó a rendir testimonio a un psicólogo forense y experto en psicopatía, quien dijo que el acusado había registrado una puntuación de 35,8 sobre 40 en la lista de verificación de psicopatía, lo cual representaba el puntaje más alto que había visto en su vida. Al testimonio de este profesional se sumó la petición de los familiares de las víctimas. También se enviaron 300 cartas a la corte, oponiéndose al mantenimiento de Daniel en el sistema juvenil. Los esfuerzos de la fiscalía, la familia y la comunidad dieron resultado. El juez falló a favor de la acusación y decidió remitir a Daniel a una prisión estatal para que siguiera cumpliendo su condena original de adulto. El magistrado dijo que llegó a este fallo tomando en cuenta la gravedad del delito, así como los actos delictivos previos del joven. Explicó que para él se trató de un crimen terrible, incluso para el delincuente adulto más curtido. Agregó que no tenía duda que los asesinatos habían sido cometidos por un psicópata que también padecía de una enfermedad mental. Actualmente, Daniel Marsh está pagando su condena en el Centro Correccional Richard J. Donovan de San Diego. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El comportamiento de Daniel fue el comportamiento de una persona que ya tenía planificado desde hace mucho tiempo asesinar a alguien. Si bien no planificó asesinar específicamente al matrimonio, sí llevaba los pies tapados, llevaba guantes, también llevaba un pasamontañas, y todo esto nos puede dar a entender que él quería asesinar a alguien, sabía bien cómo cubrir sus pasos, y podemos también pensar que si él no hubiese hablado con sus amigos y compañeros de lo que pasó, seguramente nunca lo hubieran atrapado porque la policía estaba tomando otras líneas de investigación completamente distintas a la real. Al final, él está en la cárcel, fue juzgado como adulto, se dejó su sentencia de adulto a pesar de las múltiples leyes y de todo lo que su defensa intentó. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.